¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Continuando con este recorrido de lo que fue la información más importante generada en el segundo semestre de este 2015, de los meses de julio a diciembre también se presentaron hechos significativos en Tehuacán, la región y nuestro estado, que han provocado precisamente cambios y transformaciones en la sociedad. En el mes de julio, en el estado de Puebla, Marco Antonio Estrada López, director general de la Policía Estatal, y Tomás Mendoza Lozano, responsable del Grupo de Operaciones Especiales, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República ante su presunta responsabilidad en el robo de hidrocarburos, demostrando totalmente la complicidad de estos mandos policíacos con las bandas dedicadas al robo de combustibles en el estado de Puebla. El escándalo apenas iniciaba, pues semanas después de las detenciones de estos mandos policíacos ejecutadas en el municipio de Tepeaca, Puebla, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas, renunció a su cargo. Lo anterior a tan solo unas horas de que el gobernador Rafael Moreno Valle anticipara nuevos cambios en su gabinete. A partir de la renuncia de este funcionario de primer nivel en el gobierno del estado, el gobernador determinó reforzar las acciones a manera de evitar que algún otro elemento de los cuerpos dedicados a la seguridad pública en el estado de Puebla se viera de alguna forma relacionado con hechos delictivos, como en este caso el robo de hidrocarburos, que lamentablemente y pese a los esfuerzos de las autoridades policíacas, permanece vigente en el estado de Puebla. También durante el mes de julio, Armando Guerrero Ramírez, pues renunció al puesto de consejero presidente del Instituto Electoral del estado de Puebla, argumentando cuestiones personales. La reacción de este exfuncionario se presentó luego de que una columna política en la capital publicara la carencia de cédula profesional por parte de este funcionario como abogado, siendo este un requisito indispensable marcado por el Código Electoral en el estado de Puebla. De esta forma, el Instituto Electoral del estado quedó por algunos días acéfalo de dirección. En tanto, también, pues de alguna forma se incrementaron las pautas para solicitar los papeles o de alguna forma los comprobantes de estudio a quienes pretendían asumir la dirigencia de ese órgano electoral en el estado de Puebla. Lo anterior a un año de que se realicen nuevos comicios, pero en este caso para designar a quien será el nuevo gobernador del estado de Puebla por un periodo de 1 año, 8 meses. Y en más información importante acontecida durante julio de este año, en Esperanza nuevamente se vuelve a presentar una situación muy crítica de la violencia que impera en esa región. Sujetos armados con metralletas mataron a 3 personas en el municipio de Esperanza, Puebla. Ante estos hechos, los agresores se enfrentaron 2 combates. El primero contra elementos de la Policía Municipal de esa zona y más tarde contra efectivos de la Policía Federal, sin que ambas corporaciones pudieran evitar la fuga de estas 3 personas. Cabe destacar que en la actualidad el corredor que va de Esperanza hacia Azumbilla, Puebla, es uno de los que delictivamente ha dado mayores muestras de la presencia de la delincuencia organizada. Ante estos hechos, el propio diputado federal por Tehuacán, Sergio Gómez Olivier, ha hecho público y patente su petición ante el Congreso del Estado y ante el gobernador para que se autoricen recursos que permitan la construcción de algún destacamento que permita la presencia de elementos de la Policía Estatal y Federal en la zona de estas dos localidades, en el ánimo de evitar la presencia de la delincuencia organizada. Un arco de seguridad es lo que ha pedido el diputado federal por Tehuacán para que se construya en la zona de Azumbilla, Puebla, y con esto intentar frenar la entrada de posible delincuencia organizada proveniente del vecino estado de Veracruz. En más información que durante julio de este año se presentó,
Al interior del PRI poblano se denunció la afiliación de poblanos sin su permiso. A inicios de julio, de esta forma, quedó al descubierto una serie de afiliaciones masivas en el padrón de militantes del Partido Revolucionario Institucional a nivel Estado de Puebla. Decenas de poblanos fueron registrados sin su consentimiento a la base de datos del tricolor, haciendo engrosar el padrón nacional de miembros adheridos. En ese entonces el listado superaba ya los 9 millones de militantes. Algunos de los registros llegaron a ser tan inverosímiles como el del propio obispo auxiliar Eugenio Lira Rugarcía, quien ante diversos medios testificó que él nunca solicitó, nunca pidió ser adscrito a las filas de empadronamiento del Revolucionario Institucional en el Estado de Puebla, y como era de entenderse, muchos ciudadanos más se encontraron en esta ilógica. ¿En qué momento habrían sido convocados por dicho partido para sumarse a sus filas cuando esa acción nunca sencillamente se presentó? Y era entonces cuestionar cómo es que sus nombres ya estaban adheridos a la base de datos precisamente del Padrón Nacional de Miembros del Tricolor en el Estado de Puebla. Pero también hubo más información importante que planeaba ya el gobernador del estado durante julio para detonar el potencial turístico de Cholula. En este sentido, el gobierno del estado de Puebla, en julio de este año, publicó las bases para la licitación de tren turístico Puebla-Cholula, al ser avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de orden federal. 8 empresas se mostraron interesadas en concursar por la obra, cuyos trabajos arrancarán para el próximo 2016. Esto propició en los vecinos de diversas privadas de aquella zona incertidumbre en torno a si se darían o no una serie de expropiaciones de sus tierras ante el desarrollo de este proyecto. En más información que durante julio de este año se presentó en la capital poblana, el incendio en uno de los transformadores de un importante centro comercial en la capital poblana obligó a que los responsables de la plaza activaran la evacuación de los habitantes que se encontraban en esa zona comercial. El tema no pasó a mayores, pero hubo quienes se dijeron molestos por los problemas que tuvieron para desalojar el lugar, concretando así la falta de operación por parte de planeación de riesgos ante Protección Civil, lo que llevó precisamente a que esa dependencia en la capital poblana reforzara los esquemas de revisión al interior de los diversos centros comerciales establecidos en la capital con la finalidad de verificar si existen o no protocolos de evacuación de la población en caso de que surja algún motivo de riesgo para quienes se encuentren en la zona. En más información que también durante julio de este año tuvo gran auge en el estado de Puebla, julio no fue precisamente el mejor de los meses para los productores de cilantro en Puebla, pues la Administración de Drogas y Alimentos, por sus siglas en inglés FDA en Estados Unidos, decretó la prohibición a las importaciones de cilantro poblano ante un presunto riesgo de contaminación. Sin embargo, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Jiménez Merino, aseguraba entonces que no había algún lote detenido y adelantaba inspección en campos de 40 municipios con la finalidad de comprobar si era cierta tal aseveración. Cabe destacar que al momento actual el cilantro poblano es uno de los productos que mayor demanda tiene, no solo en el vecino país del norte, sino también en algunos otros estados del país, donde su producción se mantiene a la baja. Y también llegó el mes de agosto con mucha información generada precisamente en Puebla. Los feminicidios o la muerte violenta de mujeres fue uno de los temas que más acaparó las planas de 8 columnas en diversos medios de comunicación del estado de Puebla. En particular, esta situación arreció al no conocerse el paradero de una joven denominada Paulina Camargo Limón. La incógnita que ha tenido en vilo a familiares y amigos de esta jovencita es sobre todo la ubicación de su cuerpo. Desde el pasado 25 de agosto se desconoce su paradero.
La joven de 19 años y 18 meses de embarazo salió de su casa para ver a su novio, José Manuel Álvarez Sosa, denominado El Chema, pero ella nunca más regresó. 3 días después, la Procuraduría General de Justicia ordenó la detención de José María y la presentación de Arturo Villegas Valencia, amigo de Camargo Limón. Para el día 30 de agosto, los padres y la abogada de la familia circularon la información que más tarde secundaría la Procuraduría General de Justicia, de que Chema, su pareja, habría confesado el crimen. Según la versión oficial, el homicidio ocurrió en el departamento del muchacho, ubicado en la zona habitacional La Margarita de la capital del estado, tras la negativa de Paulina a interrumpir el embarazo al considerarse un posible aborto. Se manejó que el cuerpo de Paulina habría sido tirado en un contenedor, pero para finalmente llegar al relleno sanitario de Chiltepeque, donde preliminarmente se suspendió la búsqueda por diversas complicaciones. Ante este panorama también surgieron otros casos de mujeres asesinadas de forma violenta al interior de diversos municipios en el estado de Puebla, donde, por cierto, también durante ese mes se presentaron casos diversos de feminicidio en el Valle de Tehuacán y la Sierra Negra Poblana. También durante agosto se presentó la primera boda gay en Puebla. Mediante un amparo, una pareja del mismo sexo, del sexo femenino, concretó su enlace matrimonial en la capital del estado. Con esto, Lucero Méndez y Guadalupe Gómez pasaron a la historia al protagonizar la primera boda homosexual en una de las ciudades más conservadoras del país. Desde el 2014 pretendieron su enlace matrimonial. Sin embargo, su solicitud fue rechazada bajo el argumento de que el artículo 294 del Código Civil del Estado de Puebla no contemplaba tal posibilidad. Sin embargo, luego de recurrir a diversos lineamientos legales y sobre todo a amparar su derecho de unirse en matrimonio, fue así como durante el mes de agosto esta pareja de jovencitas logró finalmente obtener la aprobación para poder casarse y de esta forma ser la primera boda gay a realizarse en el estado de Puebla. Y en más información que también durante agosto circuló en el territorio poblano, los diputados del Congreso del Estado, identificados precisamente con cierta afiliación política, hicieron valer su mayoría en el Congreso Estatal para incluir en la reforma electoral requisitos complicados para los aspirantes a candidaturas independientes. Entre otras cosas, se les pedía que recabaran el 3% de las firmas del padrón de votantes en solo 20 días y que éstas se realizaran de manera presencial ante los órganos electorales. Cabe destacar que diversas personas en el ámbito del Estado, pues recurrieron a un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue así como apenas hace unas semanas atrás en el estado de Puebla se echó abajo esta predisposición aprobada por los diputados del Congreso del Estado, dejando abierta la puerta de esta forma a la posibilidad de que ciudadanos puedan participar en las elecciones a verificarse en el estado de Puebla, pero bajo la nominación de ser candidaturas independientes. Y en más información que también durante agosto se dio a conocer una iniciativa de reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal fue presentada por las fracciones del PAN, el PRD, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y el PSI, ello en un contexto en el que no se descartaba la posible alianza de dichos partidos, teniendo como virtual candidato al alcalde de Puebla, José Antonio Gali Fayad. La adecuación aprobada días después permitirá a los ediles pedir licencia para separarse del puesto hasta por 90 días y faculta al Congreso del Estado a designar al municipio suplente en caso de que se exceda el plazo del permiso o el relevo decline a asumir el cargo. Ya de esta forma, desde agosto de este año se hacían los preparativos concernientes a la posible salida del señor Tony Gali de la presidencia municipal de Puebla para aspirar a otro escaño político que, de acuerdo a las versiones que dan diversos portales
informativos desde la capital del estado, bueno, pues propician que el señor Tony Gali pueda declinar a seguir al frente del gobierno municipal de Puebla para aspirar a la próxima gubernatura de nuestro estado. Y en más información que también durante agosto dio mucho de qué hablar, una monja poblana se hizo presente en un reality a nivel internacional a propósito precisamente de la cocina y la posibilidad de crear platillos. De este modo, la denominada Hermana Flor se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, fruto de la popularidad adquirida al participar en un programa gastronómico de orden internacional. La religiosa de 67 años combinó su deseo de ganar el $1,000,000 con su encargo de alimentar de lunes a sábado a 200 jóvenes del Seminario Palafoxiano de Puebla. De esta forma, la Hermana Flor adquirió precisamente uno de los renombres a nivel nacional más importantes durante el mes de agosto de este año. Y a propósito de política, también agosto fue uno de los meses más movidos para el exgobernador Mario Marín Torres, quien volvió a la escena política del estado. En agosto, el llamado Gober Precioso fue el foco de atención en la comida de un importante empresario en la capital poblana, donde varios de los aspirantes a la gubernatura asistieron y ante quienes pidió sumar voluntades para los retos que vienen. En el cumpleaños 58 del entonces diputado federal Enrique Doher, Mario Marín también fue sentado en la mesa principal, donde hubo pasarela política de aspirantes a la candidatura priista al próximo gobierno del estado de Puebla. Y de esta forma, Mario Marín nuevamente reaparece en los estelares de la política poblana a través de las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Y en más hechos informativos que también durante agosto dieron mucho de qué hablar, fue asesinado un alumno del área de medicina de la UAP. En un aparente asalto, un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla murió a causa de 4 apuñaladas. Los hechos ocurrieron en la calle 27 Poniente y 7 Sur de la colonia Chulavista, en Puebla capital. La muerte de Josué Cruz Sánchez, quien cursaba 6º semestre en la Facultad de Medicina, derivó en una marcha de alumnos del área de la salud para solicitar a los gobiernos municipal y estatal más seguridad en las inmediaciones de sus escuelas. Mediante un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado refirió como algunos móviles del homicidio, la riña o la venganza, pues aseguraban que no lo despojaron de sus pertenencias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, continúa el recorrido informativo acontecido durante los meses de octubre y noviembre en Tehuacán, la región y el estado de Puebla.